Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Si llegaron a este video seguramente es porque son autodidactas o están interesados en aprender a escribir historias o mejorar las historias que ya tienen. Los invito a quedarse, disfrutar el video, comentar, suscribirse e incluso, si ya tienen proyectos o ideas o preguntas, dejarlas en comentario y las vamos a estar leyendo entre todos. Si este video recibe apoyo, seguramente voy a estar subiendo nuevas ediciones en el futuro. Bueno chicos, comenzamos. Les explico cómo va a ser la temática. Yo hice un guión realizado al 100% por mí. Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Lo vamos a hacer leer por un bot de a pedacitos, de a trocitos. Cuando el bot termina de leer, por las dudas si no quedó claro, o si podemos agregar algunos ejemplos más de la vida real, más cotidianos, al final de cada frase que lea el robot yo voy a estar agregando información adicional del asunto para que todos nos entendamos mejor. Vamos a hacer todo eso con todo el guión y después al final, bueno, vamos a estar investigando algunas cositas extra para traer en el futuro. Bueno, ahora sí, todos preparados. Mi proyecto, titulado Rompiendo Barreras Creativas, arranca de la siguiente manera. Vamos a hacerlo formato lo más parecido a un podcast. Abrimos telón y presentamos con la voz del bot, que espero que de esa manera lo puedan entender mejor, ya que mi voz no es muy audible, que digamos. Empezamos. Rompiendo barreras. Imaginación y herramientas narrativas para crear historias. Bienvenidos. En este vídeo vamos a explorar juntos cómo romper barreras creativas y desarrollar nuestra imaginación y utilizar o mejorar nuestras herramientas narrativas para crear historias. Todos tenemos la en mayor o menor medida capacidad innata de crear diferentes tipos de historias, ya sean infantiles, de fantasía simple o compleja, novelas de carácter adulto, poemas, guiones cinematográficos amateur, guiones para videojuegos o incluso frases esporádicas que transmitan ideas de manera creativa y atractiva a aquellos a quienes queramos enfocarnos, para transmitir un mensaje o ideas. Básicamente, a medida que crecemos, todos poseemos un conocimiento básico mínimo necesario para practicar el desarrollo de historias. Las narraciones que logramos crear son un conjunto de nuestras experiencias y las influencias de los productos que consumimos a través de la televisión, el cine, los videojuegos, el arte, la historia, las novelas y cualquier otro medio que nos presente una historia completa, sesgada o reducida. Esto se suma a nuestra habilidad para combinar y transformar la información con el fin de convertirla en historias propias. Y aunque debemos reconocer y asumir que ya todos cumplimos con los aspectos básicos, si aún estamos desarrollando nuestras mentes, nuestra lógica y nuestras experiencias, nos quedaremos en blanco al intentar escribir una historia por iniciativa propia. Esto se debe a que aún no hemos practicado, ni recibido, y mucho menos interiorizado los estímulos correctos. Además, no hemos logrado desarrollar las herramientas básicas para despertar la imaginación de manera intencional y libre, y generar, por consiguiente, una lluvia de ideas necesaria para dar verdadera vida a nuestras obras y que puedan sostenerse por sí mismas. Es aquí donde entra en juego el criterio y el estudio del material necesario, recopilando información verídica o verosímil para materializar nuestras futuras obras. En las secciones siguientes de este vídeo, compartiré consejos, ejemplos y mi opinión personal para ayudarte a desarrollar y afinar tu criterio en cada aspecto que puede componer una obra atractiva.
Aprenderemos a desatar nuestra creatividad y utilizar diferentes métodos de estudio que serán valiosos no solo en la escritura, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Desatar tu creatividad. El ingenio y estos diferentes métodos de estudio será algo muy valioso para todos los aspectos de tu vida. Bueno, esa fue la introducción. Lamento mover tan mal el pizarrón, pero es que no es un programa para esto realmente. Menos mal que lo hice de esta manera, porque si no, no se iba a entender, me iba a repetir mucho y además hay mucho ruido en el lugar donde estoy grabando. No hay mucho para agregar de esto. Básicamente es que cualquier persona del mundo puede crear sus propias historias, ¿ok? No es que hace falta ser o nacer con algún tipo de habilidad especial para poder desarrollar una temática, una historia, un texto, un párrafo académico. Si bien tenés que cumplir ciertas condiciones para que eso sea de menor o mayor calidad, no implica que no puedas aprender y desarrollar por tu cuenta ese tipo de habilidad. No es que, yo no nací para tocar música, no, es porque no practicaste. Yo no nací para, digamos, no sé, pintar o dibujar, no, es porque no practicaste. Lo mismo pasa, exactamente lo mismo con la escritura, ¿sí? Mejora cuando tenés interés en practicar y aprender habilidades de cómo mejorar. Es lo mismo que el estudio. No es que te va mal en la escuela porque no servís para eso. Es porque no estás estudiando o de la manera correcta o puede ser que algún tema te sea más difícil por X motivo, pero digamos que a la larga, con esfuerzo, tiempo y en la manera correcta de afrontar las ciertas situaciones, lo vas a desarrollar de mejor manera y eso va a ir exponencialmente mejorando con el tiempo. Continuamos. Un pequeño parrafito aparte que me estaba olvidando. En lo que mencionaba de que todos nacemos y vamos desarrollando de a poco habilidades y juntando conocimiento para poder desarrollar habilidades y a la vez mejorar la creatividad, etc. Me refiero a que todos pueden hacer una historia. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te la hace un niño de 4 años, no va a ser tan verosímil como si te la hace un nene de 10, ¿ok? Porque un nene de 4 desconoce tantas cosas de la vida y del mundo y de cualquier otro tipo de factores que todo lo que invente no se va a poder solventar por sus propios medios. Cuanto más conocimiento tengas y más madurez mental tengas y mejor desarrolles las habilidades, más maduras y más verosímiles o verdaderas van a ser tus historias, ¿sí? Verosímil significa que no es verdadero, sino que parece verdadero, que se puede más o menos fundamentar y argumentar a sí mismo en base a las reglas que vos impongas en la historia. Eso lo expliqué en este texto, pero lo quiero aclarar por las dudas si no se entendió de dónde venía esa idea. No se puede hacer una tortilla de argumentos consistentes y atractiva sin romper los huevos del estudio previo. Para poder desarrollar una narrativa inteligente, interesante, sorprendente e impactante, es necesario dominar a la perfección la mayoría de los temas que se tratarán en nuestra obra. Las historias no se limitan solo al personaje y su introspección, sino que también debemos prestar especial atención a los temas, los lugares y las mecánicas que conforman cada aspecto minúsculo del universo que estamos creando. Si no hemos consolidado cada uno de estos aspectos al detalle, incluso si no los revelamos al lector o espectador, es muy probable que se generen agujeros en el guión o resoluciones poco verosímiles que resultarán chocantes y serán objeto de críticas negativas hacia nuestra obra. Un ejemplo: si estamos construyendo un universo de fantasía con magia y seres de diferentes razas, como escritores de ese mundo de fantasía, debemos estar seguros de cómo funciona la lógica en ese universo. No podemos cambiar la forma en que actúa la naturaleza de ese lugar solo para beneficiar una trama más sencilla de producir sobre la marcha para
proporcionar respuestas rápidas pero poco útiles para la calidad de la trama final. Esto solo conduciría a resoluciones mediocres y mostraría una falta de cuidado en la creación de nuestro mundo. Para evitar caer en inconsistencias en nuestra trama, debemos asegurarnos de comprender y dejar claro cómo funciona cada uno de los aspectos. Esto implica estudiar y tomar referencias de otras obras similares, profundizando aún más en el estudio y añadiendo mecánicas sacadas de la vida real. La ciencia, las matemáticas, la tecnología, con el objetivo de crear nuestra propia versión de cómo funcionan las cosas. Cuantas más mecánicas verosímiles incluyamos en la obra y mejor sean las relaciones entre ellas, más sólida y compleja se volverá nuestra narrativa, aumentando su interés. Otro ejemplo es el estudio del fuego en un universo de fantasía. Si vamos a incorporar magia de fuego, debemos entender cómo se comporta el fuego en la vida real y en otras obras de fantasía. Es importante comprender sus propiedades y características, como el brillo en la oscuridad, su capacidad de calentar y quemar, su dependencia del oxígeno, su extinción en caso de mojarse o quedarse sin oxígeno. Además, podemos explorar asociaciones y referencias culturales sobre el fuego, como nuestra dependencia al fuego como tecnología evolutiva, utilización del mismo para usos hogares o militares, miedos asociados al fuego en los animales, comportamiento de los incendios en zonas urbanas o boscosas, apariciones del mismo en mitología y creencias, para luego dejar volar nuestra imaginación y decidir cómo queremos que funcione en nuestra obra. Cada aspecto que incorporemos debe ser estudiado de manera similar, asegurándonos de no dejar cabos sueltos y exprimiendo al máximo los puntos fuertes e interesantes de lo que describimos en la acción. Otro ejemplo. Es fundamental evitar la creación de un villano ultrapoderoso sin saber cómo idear una forma inteligente de sostenerlo en la obra. Si no podemos explicar el origen de sus acciones, ni el cómo consiguió llegar hasta donde está y con las fuerzas que logra existir, derrotarlo, y también otorgar poderes externos a los personajes sin una justificación natural en la obra, solo para generar un impacto espectacular. Esto demuestra falta de planificación global e interés en utilizar nuestro ingenio para dar profundidad a cada uno de los temas, eventos, acciones y consecuencias de nuestros personajes y fuerzas naturales en la historia de fantasía. Este tipo de escritura más arquetípica es perfecta para cuentos de carácter más infantil o narraciones fáciles de entender y digerir. Pero si lo que buscamos es algo más maduro, deberemos esforzarnos en entender que no siempre lo más grande y fuerte es más amenazador y que lo más interesante no siempre es quien gane, sino cómo lo logra utilizando la mayor cantidad de herramientas lógicas y verosímiles posibles. Evitar los poderes ocultos, power-ups inexplicables y ayudas de medios externos a la trama que aparezcan de forma demasiado coincidente para ser verdad. Lo mismo aplica para tu héroe o los tipos de personajes que quieras desarrollar. Recuerda que el estudio previo minucioso y la coherencia en cada aspecto de tu obra son fundamentales para construir una narrativa sólida y atractiva. En las secciones siguientes, abordaré más temas y consejos para ayudarte a desarrollar historias cautivadoras. Bueno, en caso de que no haya quedado claro, lo voy a resumir y explicar con otras palabras. Para que una historia sea de carácter, digamos, más adulto, más verosímil o más simple para hacer que la gente lo entienda sin entrar demasiado en tecnicismo, no podés hablar de lugares que no conoces si nunca los estudiaste. No podés hablar de lógica o de mecánicas que no conoces realmente cómo funcionan. No podés crear historias, aunque los personajes sean parecidos a como sos vos. No podés inventar de la nada algo que en realidad sí existe o es medianamente parecido a la realidad si nunca mínimamente lo estudiaste. No podés hacer una historia de dos personas que se conocen y se enamoran en Japón si no conoces nada de la cultura japonesa. No podés hacer una historia
¿Qué ocurre en Londres si no conoces absolutamente nada de cómo es o cómo está formada la ciudad de Londres? No podés hacer una historia sobre magia en el antiguo Egipto si nunca en tu vida estudiaste nada sobre Egipto más allá de que hay pirámides y arena y camellos. Bueno, en fin, ¿en qué desemboca todo esto? Básicamente que cuanto menos estudio previo tengas de los lugares, las acciones y los sucesos que ocurren en tu historia, más allá de si es fantasía, ciencia ficción o simplemente es una historia de dos personas normales en un mundo muy parecido al planeta Tierra, si hablas de cosas que no tenés conocimiento y no haces un estudio previo, muy probablemente tu historia sería de menor calidad de la que sí lograrías con un estudio previo. Sí o sí hay que mancharse las manos. Ah, y me olvidaba, un error de concepto bastante común es pensar que porque tu trama de la novela o lo que sea que estés haciendo es, digamos, exagerado en términos de, por ejemplo, no sé, mueren muchas personas. No te imagines porque mueren muchas personas, eso automáticamente lo vuelve como una historia completamente adulta, ¿sí? Podés abordar temas simples de manera adulta y temas que a priori parecen complejos y súper grimdark o lo que sea, o lo que se te ocurra, y si lo abordás de manera completamente infantil, va a quedar una historia infantil, va a quedar o arquetípica o, no sé, o como básicamente un cuentito donde pasan muchas desgracias. Pero si no lo abordas de manera que lo que ocurre en la trama tenga peso en la trama y peso verdadero en los personajes, y que además el lector lo pueda interpretar y sufrir de una manera más vívida y cruda, van a ser solo sucesos que, bueno, sí, pasaron, están ahí, pero no tienen peso, no tienen relevancia. Es como que la verdad que si lo incorporaras o no lo incorporaras hubiera dado exactamente igual y hubiera sido básicamente como describir el decorado de la caja de arena donde están participando tus personajes. Estarías describiendo cuánta arena hay y de qué color, pero si no influye en nada, sería un escenario reducido que casi no tiene peso sobre los personajes y sobre el lector en definitiva. Así que ojito con eso, hay que mancharse las manos, hacer un estudio previo de lo que quieras hablar, y si realmente te interesa enfocarte en algo en particular, para hacerlo más adulto, darle el peso correspondiente y enfocar todas tus herramientas en lograrlo. Y por lo contrario, si querés que sea simple y que sea solo decorado y que no estorbe y que sea solo la fachada de la portada, bueno, podés hacerlo, pero sé consciente que va a estar destinado a un público que quiera un producto más fácil de digerir o que venga predigerido y que seguramente no le va a agradar a personas que sí busquen algo más avanzado o más logrado o más trabajado. No te sorprendas si después te caen críticas negativas porque quisiste enfocárselo a otro público y en realidad estaba para otro. ¿Ok? Algo así como Pokémon. Enfocamos nuestros juegos a nenes de 10 años. ¿Quién los juegan? Personas de 33 años. ¿Sí? Sería lo mismo. Call of Duty. ¿A quién lo enfocamos? A adultos de entre 20 y 25 años. ¿Quién lo juegan? Los nenes de 10 años. ¿Ok? Esto sería exactamente igual. Tenés que estar seguro hacia quién lo querés enfocar y la manera en que lo querés dirigir para que ese mensaje sea acorde a la mentalidad de las personas que lo querés enfocar. Así que ojito con eso. Desarrollo de personajes y psicología. La psicología de los personajes desempeña un papel fundamental en una historia. Un buen consejo para crear personajes interesantes es desarrollarlos como si fueran personas reales. Dales nombres, padres, hermanos, pasado y presente, lugares de nacimiento, edades, gustos y disgustos, características físicas, defectos,
virtudes, necesidades, miedos y otros detalles como su personalidad, sentido del humor, nivel de timidez, negatividad o positividad, tolerancia a la frustración y a los desafíos, motivación personal, convicciones y fortalezas en caso de tener que luchar por sus vidas. Considera también qué decisiones morales tomarían y en qué momento podrían cambiar su moralidad si descubren que sus creencias eran incorrectas. El objetivo es crear personajes bien estructurados, dotados de vida y alma propias, de manera que puedan tomar decisiones de manera más realista y participativa en la narración. Los mejores personajes son aquellos que adquieren voz propia. Todo esto hace que la creación de historias sea más divertida y dinámica. No limites la voz del personaje. Él te va a susurrar cuáles serán sus actos en cada momento. Dejar que la imaginación y el estado mental inconsciente fluyan es mejor que simplemente seguir un guión preestablecido. Recuerda que todo lo que creamos proviene de nuestras ideas conscientes e inconscientes. Y nuestra intuición nos guiará para saber cuándo seguir el camino correcto o explorar nuevas direcciones. Aprovecha el proceso creativo como si fuera un patio de juegos. Tú creas el arenero y los personajes son los muñequitos que cobran vida ante tus ojos, permitiéndote generar la trama de manera fluida, divertida y sin esfuerzo. Cada personaje que añadas a tu obra debe tener un desarrollo consecuente. Si los personajes son planos o no aportan mucho, incluso es mejor no incluirlos. Si vas a agregar, por ejemplo, compañeros o amigos del personaje principal, debes brindarles toda la caracterización mencionada anteriormente. Incluso puedes agregar anécdotas de su vida pasada, esperanzas para el futuro y motivos para estar junto al protagonista o en su contra. Incluso puedes proporcionar nombres y antecedentes familiares, como padres o hermanos. Cualquier detalle que un personaje pueda aportar hará que la historia sea más envolvente y creíble para el lector. Incluso aunque la mayoría de estos datos de fichas técnicas no los expreses en la obra, vas a poder desarrollar mejor la invención de la obra con menos esfuerzo y mejor calidad narrativa. Recuerda que cada personaje debe tener una función y un propósito dentro de la trama. No los incluyas solo por añadir cantidad. Piensa siempre en favor enriquecer la historia y el desarrollo de los personajes principales. Si esa regla no se cumple, será mejor retirarlos para favorecer la calidad sobre la cantidad. Investiga y explora las relaciones y conexiones entre los personajes, y cómo estos vínculos afectan sus acciones y decisiones antes de incluirlos. Continúa trabajando en el desarrollo de tus personajes y personalidad o personalidades de cada uno, dándoles vida y profundidad, y lograrás una mayor empatía con tus lectores. Cuanto más cuidado, progresión y desarrollo personal y atención les dediques, más interesantes y memorables serán para tus lectores. Sigue disfrutando del proceso creativo y no temas explorar nuevas ideas y direcciones en tu historia. Bueno, ¿qué puedo aportar a lo que acabamos de escuchar recién? Bueno, básicamente es que no seas perezoso a la hora de producir tus personajes y el mundo que los rodea, incluyendo cómo son por dentro. ¿Sí? No te dediques simplemente a que sea un muñeco plano, o sea, que tiene el pelo hasta la cintura y es musculoso y bueno, y es temperamental. No lo dejes plano, ¿sí? Dale un trasfondo. El personaje tiene que poder existir y sustentarse, incluso aunque no menciones cómo sea su cuerpo físico o siquiera su nombre, ¿sí? El personaje tiene que tener impacto, relevancia y trascendencia en la trama. Si no va a tener todos los puntos fuertes que necesitaría para sobresalir, pensá seriamente en no agregarlo. Un personaje principal malo, o un personaje secundario malo, o un personaje terciario muy muy malo, es mejor no tenerlo directamente en la obra, ¿sí? No sean perezosos a la hora de crear un personaje. Otra cosita, cuando enfoques de manera correcta y seguida al lector en muchos detalles que estén bien elaborados,
vas a generar más empatía y el espectador va a sentir que tu historia es más realista, no se va a sentir desconectado, no va a sentir que no importan, ¿sí? Va a poder sentirse reflejado en algún personaje o encariñado con otro personaje o triste por culpa de otro personaje o decepcionado por las decisiones de otro personaje. Pero si vos no armás esa estructura, si vos no generás ese patio de juegos para que la persona que viene a mirar lo que estás haciendo de la manera correcta, no va a sentir ningún tipo de conexión al respecto y va a perder todo tipo de veracidad. Otra cosita, intentá ser ingenioso a la hora de crear personajes. No solo que sean diferentes el uno del otro y cómo, de la manera en que se relacionan, sino también intentá que tenga ingenio la trama en general. Que no sea ni demasiado sosa y desabrida, ni que sea demasiado predecible. Intentá dar giros a la historia, hacela medianamente movida. No te digo que cambies la trama cada 5 segundos, pero estaría bueno que ocurran cosas sorprendentes de vez en cuando. Va a depender mucho de cómo es tu historia, ¿no? Si tu historia es de detectives, vas a tener un montón de cosas de donde sacar ideas. Si tu historia es de fantasía y de ciencia ficción, vas a tener millones de cosas de donde sacar ideas. Pero bueno, si tu historia es más enfocada en la vida diaria, vida normal, en un planeta normal, como el nuestro, bueno, intentá que los personajes pasen por situaciones no gratificantes todo el tiempo y que no sean solo, no sé, historias de una persona mirando una ventana y contando cositas que le pasaron en su vida pasada desde el punto de vista de primera persona todo el tiempo y que no refleje ningún tipo de sentimiento ni no sé, arrepentimiento o algo que exprese una mínima moralidad de su parte, sin ser muy pesado. Ojito con el tema moral. No intentes meter mucha moralidad tuya como una suerte de moralina para hacer sentir al espectador que solo tus razones son las correctas y las demás no. Ojo con las moralinas. Pero bueno, sería básicamente eso, no ser perezosos, intentar que el universo sea lo más grande posible siempre y lo más cambiante para que se vuelva más adictivo y la persona que lo está leyendo o experimentando en el objeto multimedia que vos quieras otorgar, que no sienta la falta, que no pierda el interés. Si vos haces un comienzo muy soso de una historia y no pasás rápidamente a la acción o no das indicios de cómo va a ser tu historia futuro. Por ejemplo, si mi historia va de robot ninjas y empiezo los primeros 2 capítulos hablando sobre, no sé, casinos, y la persona que lo lee y no tiene el tiempo suficiente ni las ganas de aprender tanto de casinos porque por X motivo tiene algo que ver con los robots, porque los robots en realidad son, no sé, vamos a inventar algo. Los robots terminan luchando en un casino porque ese casino quería de alguna manera atraer más público y se les ocurre hacer guerras de robots y se vuelven todos re locos en una trama súper interesante. Pero si el lector no quiere saber cómo funciona un casino durante los primeros 2 capítulos, va a perder el interés y se va a perder toda esa cosa interesante que viene después. Tratá de no perder la espontaneidad y el peso de atracción hacia tu audiencia. Aprender a desarrollar ideas más complejas. Después de haber creado una historia básica y haber desarrollado los personajes, es posible que te preguntes: ¿ya puedo empezar a escribir? Si esta es tu primera historia, te recomendaría seguir algunos consejos antes de comenzar. En primer lugar, considera mantener las cosas simples y cortas, especialmente si no tienes mucha experiencia. De lo contrario, corres el riesgo de desmotivarte, frustrarte
Experimentar bloqueos mentales e incluso abandonar la historia a medio camino o poco después de empezar. Una vez que la emoción inicial se haya desvanecido. Lo ideal sería aprender a desarrollar herramientas narrativas. Y esto se logra practicando e informándote. Así como en tu vida diaria es importante hacer ejercicio y alimentarte de manera saludable para tener una vida mejor y más prolongada. Tu cerebro se alimenta de conceptos y de la forma en que analizas las cosas y las utilizas a tu favor para crear nuevas historias que conecten temas aparentemente inconexos. Este es el principio básico de la imaginación aplicada en formar ideas y conectarlas, junto con técnicas y criterios personales. ¿Qué ejercicios básicos te recomendaría? Comienza escribiendo sobre temas simples y cortos. Practica escribiendo frases breves. Poemas con o sin rima. Cuentos cortos. Intenta ampliar tu vocabulario con adjetivos calificativos que no conozcas para no repetir las mismas palabras tantas veces y desafíate a crear frases inteligentes que generen comedia o intriga o desencadenen algún sentimiento extra en quien los lea. Puedes realizar estos ejercicios en privado, escribiendo para ti mismo, o compartirlos en tus redes sociales para ver cómo reacciona la gente ante tu aprendizaje artístico. Al igual que con el dibujo o la música. Se empieza por lo más sencillo y poco a poco se van desarrollando habilidades que te permitirán abordar conceptos más complejos. Recuerda que la práctica constante es clave para mejorar tus habilidades de escritura y desarrollar ideas más complejas. No tengas miedo de experimentar y explorar nuevos enfoques en tus historias. Diviértete en el proceso y sigue cultivando tu talento narrativo. Bueno, vamos a resumir este concepto por las dudas si no quedó claro. Si nunca escribiste nada en tu vida, lo más probable es que lo primero que escribas te cueste mucho conectar con esa chispa interna que, por ejemplo, cuando todos éramos niños podíamos imaginar cositas con nuestros juguetes. Cuando nos hacemos más adultos nos cuesta imaginar ese tipo de cosas tan sencillo como era antes. Ese ejercicio de recuperar un poco la inventiva y la imaginación es un proceso que digamos que se practica y luego es como que se vuelve a destrabar más o menos de un día para el otro. Tanto en la lluvia de ideas como en lograr relacionar cosas que no parecen tener conexión. Intenta empezar por algo chiquitito y sencillo, hasta que logres ir destrabando esas mecánicas mentales que junto a las vivencias que ya tenías acumuladas previamente antes de una investigación y a la investigación y al trabajo práctico que hagas en base a tus personajes y al mundo que los quieras introducir, al universo, vas a solo, sin esfuerzo, ir creando esa narrativa. Pero si es tu primer trabajo, no intentes hacer una trilogía de libros, no intentes hacer una novela grande de 500 hojas, porque vas a quedar con la mente en blanco, muy probablemente, que es una sensación horrible, te dura 1 o 2 días y después se te pasa. O vas a perder el interés, o te la vas a pasar reescribiéndola una y otra vez porque sentís que no tiene la suficiente chispa, que en realidad está muy bien hacer eso, pero no lo hagas eternamente tampoco. No te tortures. Si dejas de disfrutar el escribir y crear algo y te torturas, lo vas a abandonar. Punto, no hay vuelta. ¿Qué más podríamos agregar de este asunto? Empezar por cosas chiquitas, digamos, qué sé yo, no sé, estás aprendiendo a tocar la guitarra. El primer día que tenés la guitarra en tu casa y todavía no fuiste un profesor de guitarra, lo más probable es que te busques una tablatura en internet y con esa tablatura toques, no sé, alguna canción de Gansos y Rosas. Es lo que hace cualquier persona normal. O una canción de Metallica, la más fácil de Metallica. Que tengan 2-3 acordes, listo. Todavía no sabes leer música, todavía no sabes interpretar notas, todavía no sabes nada, pero ya estás tocando algo de música. Aunque sea de oído y con que te indiquen dónde tocar, en qué cuerda. Todavía ni siquiera sabes
realmente tocar las cuerdas. Todavía no aprendiste nada, pero ya estás empezando. Pasos de bebés. Empezar por algo muy chiquitito e ir avanzando de a poco, y eso va a hacer que tu cerebro de a poquito vaya juntando herramientas nuevas y las vaya mejorando. Es todos los días un poquito, ¿sí? Roma nos hizo en un día, y no todos los grandes escritores de la historia en su primer trabajo hicieron ni algo grande. Por ahí empezaron por un poema cortito o una frase o una relación entre asociación de cosas, y eso se va aumentando, se va progresando, se va ampliando. Tu primer trabajo no va a ser el único libro de tu vida. Tu primer trabajo no va a ser la mejor obra de tu vida, que al final de tu vida la vas a volver a agarrar y vas a decir: esto ahora, con las herramientas que tengo ahora, la voy a mejorar y va a ser lo mejor que produje en mi vida. No, en realidad lo más probable es que 3 años después agarres tu primera obra y digas: ¿qué pedazo de porquería acabo de inventar? Y lo vas a tirar. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Que es lo mismo que te puede pasar en dibujo. Tu primer dibujo no es que vas a decir: qué bien dibujado que estaba. Se notaba que yo tenía talento desde el principio. No, vas a decir: este dibujo era una cagada, y cosas así. Lo mismo pasa con la escritura. O sea, no te esfuerces en alcanzar la excelencia desde el principio, sino en, como si fueran ejercicios matemáticos, en comprender la mecánica, por más que te salga mal, hacerlo de nuevo, hacer otra cosa, cambiar de temática para no aburrirte, buscar, no sé, leer otras historias para informarte y disfrutarlas, no simplemente para adaptarlas a lo que vos querés hacer, aprender cómo se expresan otros escritores, aunque no sea la manera en que vos querés expresarte, pero todo eso te va a ir sumando cositas que te van a ir aumentando las ganas de desarrollarte, y inconscientemente después eso que vos consumiste lo vas a poder terminar aplicando como un método tuyo, o mezclándolo e inventando algo que a priori vos nunca consumiste, pero que bueno, que seguramente, digamos que ya está todo escrito, ya todo existe. Es muy difícil ser transgresor ya a esta altura, pero muy probablemente logres inventar algo de alguien que existe y que vos no conocías, y queda bueno, no es algo que está de moda y encima lo traes más fresco, más pulido. Te puede pasar. Pasa con los músicos también y con los artistas también. Cuando pintan algo y se parece mucho a una pintura que hicieron hace 50 años, no necesariamente se está plagiando, puede ser que se esté inspirando de manera consciente o inconsciente, si es que la conocía. Digamos que es muy difícil inventar algo de cero, es muy común caer en clichés, en tomar ideas de otro lugar de ciencia ficción, o de la historia misma, de la historia humana real, o de tu vida diaria, o de alguien que conociste, o de un sueño que tuviste. Es, digamos, aunque no seas consciente de que estás copiando algo, lo más probable es que estés copiando algo. Ya entendiendo lo que me hace falta. Pero ¿cómo hago para mejorar? Al igual que la investigación fue clave para aprender sobre diferentes temas y adaptarlos a tus historias y narrativas. Ahora deberías considerar aprender de los mejores. No todos los escritores cuentan las historias de la misma manera. Algunos se animan a innovar de formas diferentes. Utilizan narradores en primera persona para profundizar las emociones y pensamientos del personaje principal. Narradores que no forman parte de los personajes o que mienten, incluso cuentan verdades a medias. Emplean estilos de escritura poco comunes que enriquecen la experiencia. Alteran el orden temporal para contar la historia de forma no lineal. Adoptan puntos de vista amplios que van más allá de un solo personaje y exploran la perspectiva de diferentes grupos de individuos. Otros incluso prescinden de seres humanos como personajes principales y crean mundos imaginativos basados en sensaciones o animales. Utilizando ideas y reflexiones introspectivas para estimular la imaginación del lector. Existen numerosas posibilidades y depende de ti ampliar tus conocimientos sobre los distintos métodos de escritura y narrativa. Pronto descubrirás que no hay un estándar establecido y que cada uno puede usar el arte a su favor.
Al igual que en una pintura abstracta. No olvides consumir obras de artistas de diversos géneros y disciplinas artísticas. Si no lo haces, incluso cuando experimentes una inspiración repentina, te encontrarás con dos situaciones. En primer lugar, te decepcionarás al darte cuenta de que alguien más ya tuvo una idea similar. Ya que los seres humanos han estado creando e inventando historias durante tanto tiempo que prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Por ejemplo, algunas personas han logrado inventar historias de ciencia ficción tan avanzadas que podrías pensar que realmente veían el futuro. En segundo lugar, estarás limitando tu proceso de aprendizaje al confiar únicamente en lo que puedas desarrollar intuitivamente por tus propios medios. No consumir materiales similares o diferentes a lo que estés trabajando en ese momento no te ayuda en absoluto. No te preocupes por influenciarte negativamente o pensar que terminarás copiando las cosas que te gustan. Aunque es posible que termines utilizando ideas que adquiriste en el presente o en el pasado sin darte cuenta. Copiar intencionalmente algo sería un acto distinto. Todo lo que obtengas de otras personas enriquecerá tu contenido de manera positiva. Pero bueno, resumiendo, lo importante no es el tema de lo que estés hablando, sino de la manera en que lleves a cabo y la manera en que lo estés expresando. Si vos lográs que tu mensaje, no importa si el mensaje es pesado o no, pero si vos lográs que tu mensaje llegue de una manera muy atractiva y encima le das un extra, digamos, dando el extra siempre, tu trabajo va a ser mucho mejor que tratar un tema de manera simplista, digamos. Y eso a la larga se desarrolla con los ejercicios, con el tiempo. No sabes al principio en qué gastar más tiempo y más palabras, y te puede pasar que, porque te imaginas que la mayoría menciona mucho cómo son los aspectos de los lugares, entonces vos te pones a sobreexplicar cómo es el lugar donde estás, y capaz que en realidad ni hace falta y aporta muy poco y es hasta aburrido. Entonces llega un momento que vas entendiendo muy de a poquito en dónde, cuándo y cómo centrar tu objetivo y tus mecánicas. Ya estoy creando historias muy ingeniosas. ¿Pero las entenderá la gente? Ahora vamos a abordar algunos consejos para evitar errores comunes de los escritores principiantes. En este punto, has acumulado tanta información, ejemplos de creatividad y has utilizado tanto tu imaginación y escritura que estás logrando una narrativa muy ingeniosa. Sin embargo, no debes olvidar que las personas que leen tus textos o ven tu obra representada en algún medio audiovisual deben comprender los conceptos básicos o avanzados de lo que estás tratando. De lo contrario, no entenderán por qué ocurren las cosas ni qué o por qué está sucediendo exactamente. Existe un fenómeno natural por el cual interiorizamos nuestro conocimiento hasta el punto de asumir que la otra persona ya posee un conocimiento similar adquirido. Pero muchas veces esto no es cierto. Por lo tanto, la calidad de nuestra narrativa se verá comprometida a los ojos de alguien que no esté recibiendo la información correcta y necesaria por nuestra parte. Debemos proporcionar todas las herramientas necesarias para informar al lector sobre lo que estamos transmitiendo, cómo funciona y todo lo relacionado con ello. De lo contrario, nuestro trabajo de comunicar un mensaje quedará incompleto y estaremos saboteando la calidad de nuestra obra. Lo mismo ocurre cuando utilizamos palabras demasiado complicadas y dificultamos al lector entender nuestro mensaje. Ser elitistas en extremo nos vuelve inaccesibles y poco interesantes. Y en resumen, terminaremos fracasando. No debemos ser tan complejos al punto de que los tiempos, la trama y los conceptos no sean comprensibles. Si tu universo temático tiene elementos que prefieres dejar para que el lector especule sobre cómo funcionan en realidad,
Debes asegurarte de que no se interpreten como agujeros en la trama. Contar una historia demasiado grande y compleja es difícil. Y aún más complicado es mantener la lógica y la coherencia al referirte al lector. Porque recuerda que él no conoce tus intenciones completas. Solo experimenta la historia a medida que la va conociendo y en el orden que le estás presentando. Todo lo que no expliques de inmediato se convertirá en una incógnita y podría resultarle incoherente y una mala experiencia. Un ejemplo donde podrías cometer un error al escribir es en la fantasía. Al inventar dioses o mecanismos demasiado poderosos sin dar detalles sobre sus límites y por qué los tienen. O al revelar fuerzas sobrenaturales sin explicar los niveles de poder y sus restricciones. Es importante dar consecuencias reales a cada acto provocado por fuerzas externas a las normales y más comunes en la obra. Si no tiene explicación quedará con aspecto vacío y si no tiene consecuencias quedará en ridículo. Otra mecánica que no debes olvidar es que siempre es más favorable ofrecer respuestas lógicas, técnicas y prácticas a los sucesos, en lugar de atribuciones místicas o secretismo. A menos que sea necesario para la trama de forma inmediata o que interrumpa tu narrativa. Por ejemplo, si un personaje pequeño debe ganar un combate contra un personaje enorme y más poderoso. Debes encontrar una forma en la que el pequeño pueda triunfar sin recurrir a coincidencias demasiado convenientes para ser realistas. Puedes aprovechar la inteligencia o el entrenamiento del héroe para crear estrategias que lo coloquen en una situación potencialmente ventajosa y riesgosa. También puedes aprovechar su velocidad. Hacer que se despoje de su armadura y utilice armas más rápidas. Arriesgándose a tener una oportunidad de superar a su oponente. Aunque ponga todo en riesgo. Sin embargo, nunca dependas de ayudas externas a la trama. Como mejoras temporales o infinitas de poder que carezcan de consecuencias o sean injustas. Poderes del elegido, o poderes prestados. Ya que eso suele resultar aburrido y se considera infantil. En el caso de que tu novela sea una fantasía más orientada a un público infantil. Deberías adornarla con épica, acción y aventura exageradas para resaltar la intención de tus palabras y generar sensaciones impactantes y espectaculares. No obstante, los héroes no siempre deben ganar. A veces, explorar ideas y sentimientos negativos puede contribuir al crecimiento psicológico de tu personaje y aportar veracidad a la trama. Las historias con finales felices son propias de los cuentos de hadas. Evalúa si siempre quieres seguir esa tendencia. De lo contrario, podrías caer en una trama más plana. Las dificultades que son pequeñas no tienen la oportunidad de brillar tanto como las dificultades que parecen insuperables y en las que encuentras la forma de superarlas. Dale a tu lector la satisfacción de sentirse vencido y luego salir victorioso. Recuerda que a sus ojos estará viviendo tu aventura como si fuera propia. Siempre empatizando con tu obra y tus personajes. Bueno, ¿qué podemos aportar a esto? No hagas tramas que no tengan explicaciones que obedezcan a la lógica del propio universo, ¿sí? Intenta hacer tramas narrativas que tengan la menor cantidad de fallos en su lógica, porque va a ser chocante. Incluso aunque sean historias infantiles, también podría ser desagradable. Por ejemplo, los fallos más comunes en los escritores son, por ejemplo, viajes en el tiempo generan incongruencias, poderes que no se terminan de explicar, dioses que no se terminan de explicar, personajes que estaban a punto de morir y semi vencidos, y básicamente todo lo que ocurre en un anime, eso en narrativa, si querés darle un tinte adulto, no podés utilizarlo. Un power up te vuelve fuerte de la nada porque el poder de la amistad y quiero salvar a mi tierra y lo único que me importa es salvar al mundo, y además logré
resucitar por gracias al poder del amor y esas cosas. Incluso los japoneses, que son los que producen anime, odian todo ese tipo de temática extremadamente infantil cuando es representada por actores reales. Esto para el que no conoce cultura japonesa, ¿no? Lo ven en un anime y dicen: ¡oh! Me encanta que Goku alcance superar sus poderes cada 5 minutos. Y que venga un enemigo que lo supere cada 5 minutos también. Pero cuando lo haces en una novela o en una película con actores reales, los japoneses miran eso y dicen: what the cringe acabo de ver, bro, no quiero ver eso, me da asco, sácalo de mi vista. Eso, si bien nosotros con películas americanas y todas esas cosas estamos un poquito más acostumbrados, por ejemplo el Rambo que mata a 300 personas porque, no sé, ni siquiera porque tiene buena puntería, porque dispara 500 balas y solo mata a 3 personas por cada 50 frames. Pero digamos que en líneas generales intentaba hacer una historia con mayor cantidad de coherencia, menor cantidad de huecos argumentales y no fomentar una trama que se vuelva autodestructiva, como diciendo: no, pero yo esa cosa a futuro la iba a explicar en la tercera novela y además no quería explicar esta otra cosa porque me hubiera gustado que el lector descubra cómo funcionaban realmente las cosas. Pero si no forma parte de tu trama principal, o sea, si tu trama principal no está enfocada en que los participantes no saben cómo funcionan las cosas y tienen que descubrirlo por su cuenta, o que ese dios final o jefe final, el motivo puntual hay que descubrir por qué tiene esa fuerza y para poder después copiarlo, o cosas así, no lo dejes sin explicar, porque básicamente es porque no hay explicación, ¿sí? Si lo dejas sin explicar es porque no hay explicación, porque realmente te lo sacaste de las nalgas, ¿ok? Por más que vos lo hayas ingeniado y vos no lo explicás, no es que estás generando suspenso y mayor drama y una mayor adicción a querer descubrir cómo se hace. No, al contrario, estás jugándole en contra a tu trama. Todo lo que vos no expliques no te está jugando a favor, te está jugando en contra. No lo hagas demasiado complejo y a la vez no lo hagas complejo sin explicar de manera correcta y efectiva lo que querés hacer llegar, pero tampoco lo dejes omitido 100%. Esas tres acciones están mal. Si vos querés que haya magia de fuego, explica cómo funciona el fuego en tu universo. Querés que haya magia de fuego, explica sus límites, explica sus consecuencias, hace que todos los que la usen tengan algún efecto colateral y que en tal caso lo usan en ciertos momentos. Hacelo más atractivo, más. Intenta poner un poco de tu inteligencia, tu intelectualidad y sorprender un poco al público, hacerlo más realista, ¿sí? Hacerlo realista y te va a ir bien. También aclaremos una cosita. Si tu idea de tu historia es generar, no sé, una mezcla entre comedia y acción y querés poner viajes en el tiempo porque simplemente aporta a la gracia y a la comedia, no, tampoco tendrías que estar tan interesado en que todo tenga una lógica perfecta. Si querés hacer algo cómico, algo bizarro, algo extraño, ahí sí podés romper un poco la lógica y desprenderte de ese tipo de cosas. Pero en líneas generales, las obras de una calidad narrativa de, digámoslo así, nivel obra suprema, tienen todo, ¿sí? O intentan abordar todo y nunca perdiendo lógica ni relevancia en ninguno de los aspectos. Si dejas cositas sueltas solo por hacerte el chistoso y cosas así, en una obra que no venía intentando ser cómica y no venía intentando ser bizarra, lo más probable es que o se lo tomen a chiste como de verdad quiere ser, o no les guste y les caiga mal. Así que también cuidado con eso.
Ignorar cosas de mal gusto si no son fundamentales para la trama. Si algo no es fundamental para que tu trama se entienda. Evita recurrir a la necesidad de incluir elementos simplemente porque son comunes en películas famosas de Hollywood. Por ejemplo, agregar escenas sexuales explícitas y detalladas en tu novela u obra. Eso se siente raro. Si no es necesario para la trama. Puede resultar desagradable y poco interesante para muchos de tus lectores. En la mayoría de los casos. A nadie le importa la sexualidad de tus personajes ni sus gustos personales en la cama. Si deseas que un personaje tenga prácticas sexuales particulares, puedes representarlo sin necesidad de incluir escenas demasiado explícitas. Otro error que cometen los autores principiantes es agregar temáticas externas, como políticas a la trama solo porque les interesa que estén presentes de alguna forma obligatoria en su narrativa. Al hacer esto, corres el riesgo de disminuir la calidad de la percepción de tus lectores. En ese caso, sería mejor advertirles de antemano tu intención para no darles sorpresas. En general, es preferible que utilices tu imaginación para crear elementos propios no intencionados por factores externos en lugar de simplemente copiar y pegar ideologías externas en tu obra. Si deseas incluir un tema específico que gire en torno a una idea puntual, considera la posibilidad de abordarlo de manera más directa, como en artículos periodísticos, donde tu documentación será evaluada académicamente y tu mensaje llegará a más personas con mayor valoración. No lo mezcles con tu literatura y lograrás tener dos trabajos separados y cada uno brillando por su cuenta como corresponden. Haz que tus historias sean complejas. Intenta mezclar géneros que a primera vista no parecen compatibles, por ejemplo mezclar desiertos con viajes espaciales. Sé ingenioso y complejo, ya que cuanto más simple seas, más fácilmente serás olvidado. En cambio, al ser más complejo, tu obra será más satisfactoria a la hora de construirla y representarla como un rompecabezas perfecto. Comillas. Bueno, ¿qué podemos agregar de esto? Básicamente, no te imagines tu primer novela o cuento o lo que quieras hacer como una película, ¿sí? Como la típica clásica película que, no sé, digamos, dos superhéroes, siempre tiene que haber una escena del beso, del no sé qué. No hace falta, o sea, si lo querés hacer, hacelo, pero trata de no pasarte del límite, porque hay gente que no tiene ganas de leer lo que pasa en descripciones gráficas explícitas de lo que está ocurriendo cuando dos personajes se juntan y hacen cosita rara. Eso en libro, o sea, escrito, cae mal. En general cae mal. Cualquiera que te diga, no, a mí me gusta, qué sé yo, es porque no lee, ¿sí? Porque no lee. Si tu libro está enfocado en ese tema, de manera puntual, el asunto es distinto. Pero si vos estás haciendo un libro sobre viajes espaciales, nadie quiere saber lo que está pasando en cada momento en la cama de cada personaje. No te sientas obligado a meter cosas como si fuera un álbum de figuritas. O sea, vos te imaginás que si este autor tiene esto que está muy bueno, yo tengo que copiar paso a paso lo que él tiene. Entonces vos agarras el álbum de figuritas incompleto y decís, acá va la parte de acción, y ahora acá va la parte de sexo, y ahora acá va la parte de acción de nuevo, y acá la parte de traición. Y acá la parte de acción de nuevo y se repite una y otra vez como en Los Vikingos. Que básicamente es eso, son 3 acciones que se repiten infinitamente. Vikingos. Está muy buena, sí, pero cuando te das cuenta que está escrita así, deja de gustar un poquito. Imagínate eso en libros, que tenés que andar leyéndolo como si, no sé, ni siquiera por ahí escrito en forma de poema como te lo hacen en The Witcher. En el libro de The Witcher te lo hacen. Básicamente son 2 hojas que están haciendo cuchi cuchi, pero ni se entiende. De hecho o salteátelo, porque la verdad que no lo vas a entender tampoco. Es raro, sí. Digamos que hay paladares para todo. Hay gente que le gusta, lo entiende, le encanta que eso esté, que está genial. No vamos a hablar más de Witcher ni loco tampoco.
Pero bueno, digamos que si no es obligatorio para tu trama y cae medio de mal gusto, te das cuenta que alguien ya lo leyó, tu primer persona que lo lee te dice: esta parte medio que no me gustó o no la entendí. Si te dicen que no la entendieron es porque la escribiste mal, y si te dicen que no les gustó, pensá seriamente en sacarla. Generalmente la opinión de un amigo random va a ser la misma opinión que va a tener cualquier persona normal, así que cuidadito con eso. Está bueno que testeen tu obra antes de mandársela a un publisher a ver si le gusta. Y no te sorprendas si a tu publisher no le gusta y es por esas cosas que agregaste que le dieron cringe. ¿Qué más? A ver, no metas política. No metas política, en serio. En serio, a nadie le interesa tu opinión política de ningún tema. Si tu libro va a hablar de vuelta, viajes espaciales, a nadie le interesa que metas política moderna dentro de eso. No lo metas. Si no es estrictamente obligatorio, no quieras dar un mensaje dentro de otra cosa para camuflarlo dentro de eso y pensar que nadie se va a dar cuenta y que de esa manera está siendo inclusivo de alguna manera. No tiene sentido. Estás arruinando tu obra y estás perdiendo tu tiempo. Si realmente te interesan los dos temas por separado, expresalos por separado. Hacete tu linda novela de ciencia ficción y hacete tu reporte periodístico, tu comentario en Twitter, tu opinión pública o lo que sea que quieras dar en otro lugar, pero no dentro de tu novela. Y si realmente tu novela gira en torno todo a eso, ponelo en algún lado en grande que diga que tu novela va de eso. Así el que la lee no te va a después estar insultando porque agregaste eso y no le gustó, ¿sí? Aclaralo. Entonces el que la quiera ver la puede ver sabiendo que eso va a estar ahí y que todo gira en torno a eso. Pero aclaralo. O sea, el que ¿cómo es que se dice? El que avisa no traiciona, ¿sí? Si vos avisaste, esa persona no se va a sentir estafada, porque vos pensás, esa persona está regalándote tu tiempo, tu atención y quizás hasta dinero, teniendo fe de que lo que vos hiciste va a cumplir sus expectativas. Y si encima de que no las cumplís, lo traicionás, lo agarrás a traición y le clavás un puñal en la espalda, te va a ir mal. En todo arte, en pintura, en lo que vos quieras. Es como, por ejemplo, el arte moderno que pegan una banana en la pared y la pegan con cinta y la venden a 5 millones de euros. Eso a los artistas que tienen más de 2 neuronas y que no están ahí solo por el dinero, les cae súper mal. Les cae mal, lo odian y mucha gente tira odio hacia eso y con justas razones. Es como los NFT en el mundo de la informática, todos odian los NFT. Y bueno, la política, las novelas no congenian. Las películas parece que sí, pero créeme cuando te digo que en realidad le genera pérdidas a las empresas y después hay quilombo y funas y qué sé yo. Todo eso evítalo. Si no, ¿está mejorando tu obra? Agregalo. ¿Está empeorando tu obra? No lo agregues. No tiene sentido. Estás perdiendo el tiempo. Perdón. Y esa analogía que hice de juntar viajes espaciales con desiertos, en realidad es una referencia clara directa a la serie Dune. En Dune, es algo muy interesante para tenerlo en cuenta, es que en Dune llevaron una investigación pero tan profunda de muchas cosas, porque tiene política, tiene trama de comercio, tiene de todo, pero llevaron una investigación tan profunda de a pesar de tener cosas de fantasía, que viajan por el espacio y tienen atribuciones especiales físicas a cambio de ingerir un mineral que solo pueden extraer de ahí, digamos, una cosa así. Es una trama que llevó tan a profundidad un tema puntual que es cómo sobrevivir en los desiertos, que ahí casi no hay agua y demás, y lo llevan tan bien a la trama, pero a su vez está tan bien investigado el asunto, que en la novela queda increíblemente genial. O sea, queda 10 puntos. Explican cómo los personajes no lloran, porque llorar no es lo suficientemente valioso de haber perdido una persona
si a cambio estás perdiendo agua y ese es el recurso más valioso que hay en ese momento, y te lo mezclan muy muy bien, queda increíble. Y ¿cómo es? Y a la vez esa persona investigó tan bien la supervivencia en los desiertos que incluso los militares lo contrataron para enseñarle a las fuerzas especiales cómo sobrevivir en los desiertos. O sea, si vos querés alcanzar en algún momento de tu vida el nivel de obra maestra en algo, no te quedes en perezoso de investigar las cosas. Bueno, ya está, desierto, hay camello, no hay agua, ya está, ¿para qué vamos a profundizar mucho? No, ojo, si a veces llevas las investigaciones hasta nivel académico y encima sos muy ingenioso y mezclas muchas cosas y haces un gran rompecabezas, que cuando juntás todas esas piecitas te queda un universo increíblemente vasto, enorme y maravilloso, muy probablemente alcances el nivel de obra maestra. Animate a hacerlo. No te bases solo en, bueno, mi novela solo se basa en dos personas y la única intención que tengo real es que la gente deje de comer carne. Ya está, ¿más plano no lo podías hacer? No. Bueno, trata de, si vas a escribir algo y querés que la gente te lo lea, esforzarte un poquito más. No te digo que tus intenciones son malas. Si tu intención es buena, puede ser buena también. Pero si lo desarrollas de manera poco creativa y plana, después no llores cuando te digan que es horrible. ¿Me darías más tips cortitos y experiencias personales? 1. En el proceso de investigación. Estudiar muchos temas puede resultar abrumador. A medida que aprendes cosas nuevas y mejoras, tu cerebro se vuelve más flexible. La práctica es clave para desbloquear actitudes creativas y adaptar la información a tus necesidades. 2. Una buena técnica de estudio para cualquier arte o tema es leer en voz alta, ya que ayuda a retener mejor la información. Además, reescribir a mano lo que lees mientras avanzas fortalece aún más la comprensión del texto. Esta práctica personal me ha ayudado mucho. 3. El estado de lluvia de ideas puede aparecer de un día para otro, despertando el poder de la imaginación. Puedes controlarlo y desbloquearlo a voluntad. Si experimentas un bloqueo creativo, tomar descansos, dar un paseo o dedicarte a otras actividades puede ayudar a desbloquearlo nuevamente. No fuerces la creatividad cuando no sientas la motivación, ya que puede llevar a un progreso deficiente o a escribir algo que luego no te agrade. 4. Si vas a escribir sobre algo, elige temas que realmente te interesen en lugar de seguir modas. Si te apasionan los castillos medievales y la guerra medieval, sumérgete en el estudio de estructuras y técnicas de guerra. Economía y sociedad orientadas a la guerra. Evita escribir sobre temas que no te interesen, como por ejemplo la informática o las matemáticas, si no te interesan realmente, ya que tu investigación será deficiente y el resultado será ficticio, lo cual será evidente para los lectores informados de un tema que no supiste representar eficazmente. 5. Es divertido y muy útil aprender cómo funcionan las cosas desde un punto de vista lógico y tecnológico, ya que te ayuda a crear tramas más auténticas. Compartir esa información con los lectores aumentará su interés por los temas que estás abordando. Cuanto más puedas enseñarles en pocas palabras pero de forma entretenida, más satisfechos se sentirán los lectores con tu trama, acercándote al nivel de una obra maestra. 6. Permite que tus personajes se rían de sí mismos y dales más vida más allá de sus acciones y pensamientos. Amplía su interacción como en la vida real, incluso mostrando aspectos personales que difieren de su propia percepción. Generar espontaneidad en los personajes crea empatía y permite que los lectores se identifiquen o simpaticen con ellos. 7. Evita que las acciones de los personajes se basen puramente en sus emociones, a menos que sea crucial para la trama. Mantén un equilibrio sobrio entre sucesos, hechos, acciones, consecuencias y emociones.
No construyas gran parte de tu trama en torno a un simple sentimiento de amor o amistad, ya que esto sería infantil. Define claramente a qué público te quieres dirigir y tenlo en cuenta al escribir. Tampoco pierdas demasiado tiempo en comentar los escenarios salvo que por algún motivo lo necesites para la trama. Está bien saber dónde se sitúan las cosas, pero recuerda que la acción principal son los personajes y sus vivencias. Intenta no sobreadornar con demasiados detalles que podrían no ser necesarios para dar una idea completa. 8. A medida que avanzas en tus historias, sentirás la necesidad de releer y reescribir para mejorar o contar la historia de manera más efectiva. Sin embargo, debes superar el impulso autodestructivo de reescribir infinitamente, una vez que el mensaje llegue de manera completa. Aunque no sea perfecto, es importante abandonar y pasar a la siguiente parte. Nuevos proyectos te esperan a la vuelta de la esquina, y no podrás comenzarlos hasta que termines los anteriores. 9. Evita utilizar una moral demasiado intensa y marcada en tu obra con la intención de hacer que el espectador piense igual que tú. Esto podría hacer que los lectores prefieran dejar de leerte por considerarlo pretencioso. Es mejor basar las acciones de tus personajes en la psicología básica y la lógica en lugar de imponer tus propias tendencias morales. Ejemplo: si hablas de temática energética de una tribu perdida, no la relaciones con tu pasión por el veganismo o la paz mundial. Bueno, aclaro. En los siguientes minutos voy a estar explicando más o menos estos 8 tips, pero si ya los entendiste, ya lograste entender todos sin que yo te agregue nada, salteate este pedazo y andate directamente al final del video. ¿Por qué? Porque se extendió mucho más de lo que yo pensaba. No tenía ni idea que iba a durar tanto. Así que si estos 8 puntos te quedaron claros, salteátelo, andate al final. Y además voy a hablar de qué vamos a producir en los siguientes videos de esta saga, digámoslo así, de podcast. Ayudando a mejorar narrativas, ayudando a comprender cómo funciona una historia interesante y cosas así. Y también voy a estar hablando de otras cositas, como por ejemplo medios de comunicación y inteligencias artificiales. Todo esto lo voy a estar mencionando al final del video. Seguramente yo igual en el video voy a poner en comentarios o en descripción en qué minuto empieza cada cosa y tocan ahí, se van a lo que les interese. No hace falta que vean todo. Si por ahí solo les interesa una sola cosa, pinchan en lo que les interesa, lo que les puedo aportar. No a todos les aporto lo mismo, a algunos les aporto lo que importa y a lo que no importa. Así que bueno, les dejo acá la reflexión de estos 8 puntos y seguimos. Bueno, esto creo que ya se sobreexplica e incluso algunas cosas ya las mencioné antes, pero vamos a aclarar uno por uno rápidamente y ya terminamos el video. En el 1 básicamente te está diciendo que las investigaciones son difíciles, ¿sí? O sea, si ya pudiste quitarte la actitud de perezoso y estás investigando, no te abrumes, o sea, es difícil, porque estás aprendiendo, estás estudiando, ¿sí? Eso es difícil. La clave es que lo poquito que aprendas, ponele que vos te lees, no sé, digamos, un libro entero sobre la cultura egipcia, y vos por X motivo nada más lográs recordar o entender el 10% de las cosas. Bueno, con ese 10% vas a poder enriquecer tu obra que trate esos temas. Es mejor enriquecerla un poquito que no enriquecerla nada y llenarla de puros clichés, de desiertos y Tutankamón y cosas. Y meter alienígenas ancestrales. ¿Se entiende? Pero no te ofusques, o sea, estás estudiando, es difícil, lleva tiempo. Cuanto más te acostumbres a esos procesos de capturar información, mejor lo vas a hacer en el tiempo y mejor lo vas a relacionar en todos los trabajos o novelas que quieras hacer. Bueno, vamos con la 2. La 2 en realidad sirve mucho para estudiantes también. La 2 es una técnica que yo usaba en mi época de escuela. Yo tenía, digamos, baja, no sé si era baja retención de la información, porque cuando algo realmente me interesaba, lo memorizaba desde el segundo 1.
Y cuando algo no me interesaba, no lo podía aprender. Era una locura. O sea, debe ser que también tengo una especie de memoria e inteligencia selectiva. Todo lo que siento que no me interesa, automáticamente lo borro. Pero bueno, una muy buena técnica para aprender algo que no te interesa mucho es, en lugar de solo leerlo, es reescribirlo, o sea, transcribirlo a medida que lo estás leyendo. Y de paso te vas generando apuntes. Generar apuntes no es para después estudiarte los apuntes, que sí, podés hacerlo. Está bueno porque es información más rápida y más resumida que la que tenías original. Sino que el generar el apunte y después transcribir el apunte hace que interiorices y aprendas y memorices, entre comillas, la información. O sea, te ayuda a meterla dentro de tu cerebro y que no se te escape. Es una muy buena técnica, de hecho. Después, el estado de lluvia de ideas, que es como lo denomino yo con mis palabras, simplemente agarro cosas e intento imaginar lo que se me ocurre y voy probando la que calza mejor, la que me gusta más, la que suena más interesante, la que me divierte más, y voy descartando la que me divierte menos, y a medida que la voy progresando la voy mejorando a medida que va fluyendo. Ese estado de lluvia de ideas, que es poder imaginar con los ojos abiertos o soñar estando despierto, cosas por el estilo, es un estado que lo adquirís prácticamente al comienzo. O sea, al principio es como que estás siempre en blanco y decís, esto no es para mí, esto no me sale, no se me ocurre de qué hablar, quiero escribir algo, pero ¿de qué voy a hablar? No tengo nada para hablar. Soy más aburrido que no sé, que comer sopa con tenedor. Y en realidad, cuando lo lográs destrabar, cualquier cosa puede generar una idea. Qué sé yo, no sé, mira, yo ahora estoy mirando mi escritorio y veo un celular. Podés empezar a hablar sobre cómo te imaginarías la Segunda Guerra Mundial si hubieran existido celulares. Y después podés investigar a ver cómo están formados los celulares, qué cosas tienen, los módulos, las capacidades que otorgan, lo que te imaginas que podría afectar de eso en la historia, y así con un montón de cosas. O sea, es infinito, las posibilidades son infinitas. Lo que pasa es que al principio no te das cuenta de eso. Es como que ya empezás bloqueado, empezás en 0%. Eso cuando nunca escribiste nada. Pero es básicamente eso. Una vez que ya destrabaste ese estado, ya podés agarrar cualquier tema y meterle creatividad, ¿sí? Porque la creatividad la tenés vos. El tema no importa. El tema es lo que vos, con tu creatividad, puedas lograr e ingeniarte crear en base a la temática X random que sea. Después, si la temática suena más interesante o no, no tiene nada que ver. Porque si yo te digo dos premisas, guerras espaciales, y en la otra te digo, ¿qué idea te puedo tirar? No sé, por ejemplo, qué sé yo, un drama familiar o alguna cosa que no tenga demasiada acción, que no tenga demasiados sucesos importantes, porque vos mirás el de la guerra espacial y ves que están luchando y hay un montón de cosas que pasan y no sé qué, y muchos muertos y no sé qué, pero si al tema espacial lo tratás de una manera muy sosa, o sea, los buenos contra los malos, y uno gana al otro y pues, pudieron meter una bomba y van para allá y van para acá, es resoso, re aburrido, no avanza nada, es como que como mirar, no sé, un Star Wars clon de clase B, que la verdad que lo único divertido son las escenas graciosas. En cambio, si el drama familiar, que a priori podría estar ocurriendo todo dentro de una sola casa y que prácticamente tus personajes ni se mueven del lugar, pero lo desarrollás con muchos sentimientos, con anécdotas, y lo volvés interesante, y encima le metés imaginación y empezás a delirar un poquito y metés cosas de todos lados. Digamos que el viaje pasa por lo que te motiva por dentro y por lo que podés lograr por dentro, y no por lo que mostrás de una manera material, ¿sí? Eso te vas dando cuenta con el tiempo. Y lo de la lluvia de ideas, que así como lo denomino yo,
como dato de color, es lo que usaba, creo que esta historia es real. Ahora, si es real 100% no lo sé. Por ejemplo, Albert Einstein, lo que hacía para poder... Imagínate que en esa época no había supercomputadoras en la palma de la mano como tenemos ahora con los celulares. Einstein tomaba conceptos demasiado abstractos y demasiado complejos física y matemáticamente hablando y lograba evaluar si realmente sus teorías eran correctas o no sin la necesidad de ponerlo en un simulador o tirarse un cálculo completo durante días o meses o años en un pizarrón. Y el tipo lo hacía porque utilizaba la imaginación para poder acelerar ese proceso. ¿Y cómo lograba ese estado de imaginación tan bueno como para poder imaginarse él flotando en el espacio, viendo un cohete volando? Así es como él descubrió el tema de la relatividad. Eso es lo que se cuenta. ¿Cómo hacía eso? Bueno, se dice que él se acostaba en su cama, ponía una vela en su cabeza, o sea, en la parte de atrás, en la litera, lo que sea, y digamos que entraba en un estado de relajación. No te voy a decir trance, era simplemente que el tipo estaba tranquilo, apagaba el celular para que no le suene, guiño guiño, apaguen el celular, no prendía el TikTok, no prendía el Facebook, ponía la velita en la parte de atrás, se sentaba, o se acostaba, se relajaba, entraba en un estado de semisueño, digamos, y se le movía más rápido la sangre, digamos, y de esa manera él podía imaginar cosas que de otra manera no podría imaginarlas simplemente estando así de chill, normal, hablando con alguien. Eso ayuda un montón en todo lo que es creativo, porque no olvidemos que la ciencia también parte de la imaginación y la creatividad. ¿Qué más? Bueno, la cuestión es que no a todas las personas les funciona de manera idéntica. A otros les funciona escuchando música, estando relajados. A otros les funciona haciendo ejercicio o caminando. A mí caminando también me ayuda. Por ejemplo, yo estoy pensando en algo y más o menos me sale, ¿no? Pero me voy caminando a 5 cuadras de mi casa a comprar algo y en esas 5 cuadras se me ocurrieron 4 cosas mejores que las que estaba empezando y 5 maneras más inteligentes de resolverlo. Debe ser un poco por el tema del movimiento de la sangre, como digo yo. Digamos que tu estado físico también influye muchísimo en tu estado mental. Y si estás haciendo una actividad, puede ser que eso favorezca. Eso o cuando me estoy yendo a dormir, no me termino de dormir y también me sale el estado ese de lluvia de ideas. Dato de color, siempre tener, si estás haciendo algo en serio, siempre tener alguna agenda a mano para anotar cosas. Porque vos, antes de irte a dormir, por ahí se te ocurren 100 cosas, pero cuando te dormís y te despertás, se te olvidaron la mitad, ¿sí? O bueno, intentar agendar lo más importante, porque no es que se te vaya a olvidar, porque vos después esa ayuda a memoria te va a volver de golpe, aunque hayas escrito una palabra sola, una palabra clave, o que te puede volver esa idea en el futuro o volverte otra mejor. No es que no te va a volver esa idea por segunda vez. Pero bueno, siempre está bueno agendar las cositas para no olvidártelo y tenerlo a mano para después elegir qué cosa te gusta más y después terminar de decidir cuál pones y cuál no. Y otra cosa, eso de experimentar un bloqueo creativo pasa. Cuando pasa, de chill 2 días, no pienses en el asunto, ni pienses en el asunto. Es más, no pienses en nada. Olvídate, desprendete de todo, déjalo macerar una semana. Cuando te ofuscás porque no te gusta tal cosa y querés cambiarla pero no sabes cómo, no pienses en eso, déjalo macerar. Tampoco la dejes un año, porque no lo hagas, pero tomátelo un poco más tranqui, ¿sí? No se puede escribir todo un libro largo del tirón, no se puede. Y si encima lo corregís, ojo con corregirlo y sobrecorregirlo porque te volvés loco. Y otra cosa, no fuerces tu estado creativo a todos los días, hacer mucho, pero sí intentá de vez en cuando hacer, aunque sea algo, ¿sí? Avanzar, es mejor avanzar 4 días a paso de tortuga que un solo día tirándote un día entero hasta caer desvanecido en la cama después de estar escribiendo 60 hojas y corrigiendo 120, ¿sí? Ojo con eso, no lo hagan, es una mala práctica y siempre termina de la peor manera porque incluso hasta te podés terminar aburriendo de tu trama,
Porque ¿qué pasa? Vos conocés todo de principio a fin cómo funciona. Entonces llega un momento que lo interiorizás tanto que decís, la verdad que esto es aburrido, claro, porque vos ya lo viste. Es como si estuvieras mirando 20 veces la misma película. No pienses que las últimas 15 veces que la sigas viendo te va a gustar. Es más, la vas a empezar a odiar. O como cuando pones una canción en tu celular que suena cada vez que te llaman, esa canción la vas a terminar odiando. Es la canción de la alarma cuando te despertás. Esa canción la vas a odiar, ¿ok? Entonces con las novelas y esa cosa pasa un poquito lo mismo. Es como que te saturás, decís, este personaje ya está, ya me cansó, ya lo empezó a odiar. Esta trama es re aburrida, no le puede gustar a nadie. Si no me está gustando a mí, ¿cómo le va a gustar a los demás? Bueno, eso pasa cuando le dedicas demasiado tiempo todos los días sin parar. No hay que hacerlo. Es mejor ir descubriendo vos de a poquito tus posibilidades, que te vayan lloviendo la lluvia de ideas sola, ir anotando lo más bonito, y te sentás, anotás, te divertís, siempre divirtiéndote. En el momento que te dejes de divertir, eso va a terminar mal, muy mal. Bueno, este otro tip, el 4, está más relacionado con la meta de estudios, la meta de si lo haces por moda o no, y sobre qué temas concentrarte. Porque ¿qué pasa? Si vos te forzás a estudiar un tema que no te interesa, vas a tener mala retención de lo que estudiaste, y en caso de que lo hagas mal, porque te puede pasar también, por ejemplo, si a vos no te gusta la informática, difícilmente entiendas conceptos súper avanzados de informática, y si alguien viene, lo lee, y esa persona entiende más que vos, y vos te equivocaste en muchas cosas, va a tener una opinión muy negativa de tu obra. Porque si vos querés hacer una novela de espías y no te informaste de nada de espías y todo lo que pones es no solo ficticio, sino que además es de replano, no le va a gustar. No te digo que el tipo que lo vaya a leer es un espía, pero no sé, escribís sobre hackers y no entendés nada de informática, no entendés nada sobre seguridad informática, todo lo que te escribiste es una invención horrible, espantosa, como hacen, no sé, los medios televisivos cuando hablan de hacker, que no entienden nada de nada. Bueno, en general los noticieros nunca entienden nada de nada, por eso trabajan ahí. Es increíble cómo hablan sin entender nada de lo que hablan. Lo que pasa que, bueno, ese es un tema de que desde la ignorancia, las personas que entienden poquito de un tema, con pensar que entienden dos cosas, ya se sienten lo suficientemente sabios para explayarlo y encima quedan en ridículo. Cuanto más conoces de un tema, más te das cuenta que no conoces nada. ¿Sí? Es una frase célebre, ¿sí? Yo solo sé que no sé nada. Bueno, eso viene de ahí. Si vos, vamos a ponerlo con un ejemplo físico, yo no entiendo nada de inglés, pero el primer día aprendo 50 palabras y me es súper sencillo, lo más probable es que yo piense que el inglés es más fácil que el que lleva 5 años estudiando inglés y que se está volviendo loco con la parte más difícil, y va a Estados Unidos y en Estados Unidos se da cuenta que en realidad el tipo no entiende nada. Puede pasar eso, ¿sí? Porque siempre los temas son más difíciles de lo que nos podemos llegar a imaginar, y cuanto más aprendemos de eso, más cuenta nos damos de lo difícil que es. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta la informática y yo soy consciente que no entiendo ni el 10% de cómo está programado el funcionamiento de un sistema operativo, y no entiendo ni el 1% de cómo está ingeniado el proceso de construcción moderno de ciertos dispositivos. Convengamos que en informática, por ponerlo de ejemplo, un celular no está construido por 20 personas, o 30 personas, o 100 personas. Está construido por pequeñas partecitas, pequeños bloques. Supongamos que el teléfono está construido en 8 millones de bloques. Cada persona que construyó o aportó a uno de esos bloques probablemente dedicó su vida entera, de principio a fin, a ayudar a construir ese pequeño bloquecito de los 8 millones de bloquecitos que están ahí adentro, ¿sí? Y después va a venir otro que va a aportar a lo que él aportó, y otro que va a aportar a lo que él aportó, o incluso va algún día a venir otro que va a aportar algo tan genial que todo lo demás va a quedar desactualizado. Pero en líneas generales todo lo que progresa al ser humano son pequeños aportes de alguien que apoyó, y vino otro y lo mejoró un poquito, y vino otro y lo mejoró un poquito, y así.
Y bueno, y acá yo estoy perdiendo el hilo de lo que estaba diciendo. Que bueno, o sea, intenta escribir de lo que te interese, porque de esa manera va a quedar más verosímil y no vas a pasar ridículo. No pases ridículo a propósito, solo porque pensás que suena genial. Si vos no conocés nada de dinosaurios, y aunque lo estudies de mala gana, no te aprendés ni siquiera los nombres de los dinosaurios, ni cómo habitaban, ni qué es lo que comían, no pretendas que después te quede interesante la obra tampoco, ¿sí? Vas a tener huecos argumentales, vas a tener falta de información, se va a notar la ignorancia, no vale la pena. Si vas a escribir, escribí da lo que te interese, ¿sí? Más allá de intentar hacer simplemente juegos de asociaciones de palabras y de conceptos, ahí está genial, eso es una práctica, pero no vayas a hacer una novela sobre cangrejos con una ametralladora, como dije yo hace un rato. Bueno, el punto 5 está un poquito relacionado con el 4. El punto 5 lo podemos expresar de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero hacer una novela medieval, ¿no? O sea, de caballeros contra caballeros, hay castillos. Sí, no sé si le vas a querer poner princesa, pero bueno, de eso vamos, ¿no? Que está ambientado en esa época. Supongamos que yo voy a poner un castillo, ¿no? Es más divertido para el lector y para la trama en general usar y explicar los puntos lógicos de los lugares y los momentos y las herramientas que hay en ese momento. Por ejemplo, hay muchísima información de cómo se construyeron las armaduras, cómo funcionaban las armaduras, en qué caso, cuáles tuvieron ventaja, cuáles desventaja. Todo eso, si vos lo expresás en la novela de manera fluida, que se siente interesante, no como un libro de texto, sino como una incorporación natural, qué sé yo, los personajes hablando de tal cosa, o que uno está recibiendo instrucciones de su maestro y le explica qué diferencia hay entre la armadura pesada y la ligera, entonces tu personaje decide usar, no, entonces yo prefiero la ligera y el arco porque bla bla bla, ¿sí? O los castillos, por ejemplo, están peleando y entran en un castillo. Los castillos, viste, generalmente cuando están dibujados así de manera más alegórica, infantil, viste que los castillos tienen las torres, esas torres que tienen la escalera en espiral. Bueno, la torre en espiral estaba hecha a propósito para que el soldado que estuviera arriba, que es el que defiende, pudiera abanicar su espada con el brazo derecho, porque la mayoría somos de brazo derecho, de izquierda a derecha, sin golpear contra la pared, mientras el que estuviera atacando, que está más abajo, no solamente no puede golpearlo de manera correcta a su enemigo porque está más abajo, sino que además, estrategias militares, siempre el que está en altura tiene ventaja. Sino que además, el que está abajo, generalmente también va a ser de brazo derecho y se va a chocar contra la pared. Y además el otro tipo va a estar cubriéndose con el escudo también del brazo izquierdo. O sea, no va a tener un punto de ataque simple. O va a tener que recurrir a utilizar la mano izquierda, que tiene menos fuerza y menos habilidad, o directamente para matar a uno solo que está en la escalera, van a tener que sacrificar a 4 o 5 de los que están abajo. Eso es una ventaja tecnológica. Si vos la aprovechás, no te digo que la expreses al 100%, pero si le podés enseñar algo a tu lector, algo que tu lector no sabe, se va a sentir más gratificado que si simplemente ocurren las cosas porque, bueno, es una pelea. Uno pega y el otro muere. ¿Por qué el otro murió? Y porque el otro debe ser mejor. Y no, y en realidad también es porque hay cuestiones tecnológicas, cuestiones funcionales, cuestiones auténticamente evolutivas, cosas de por medio que sirven. Por ejemplo, un asedio, un castillo. Cuando asedian un castillo no es que le rompen la muralla y entran y matan a todos, sino que primero rodean el castillo, se quedan afuera esperando a que los de adentro se queden sin recursos, sin comida, sin agua, o sea, los hostigan, les generan miedo y después recién ahí empieza el combate. Es como un efecto desgaste. Eso si lo incorporas a la novela no solamente queda muy bien, queda genial, queda más realista, y si no lo incorporas te estás perdiendo cositas interesantes para agregar a la trama. Así que bien, estudiar es muy importante. Ya se están dando cuenta por qué. Bueno, el punto 6 es más que nada para que no generes demasiados arquetipos en los personajes
y que no termine siendo muy plana la historia y que no tenga saltos en temas psicológicos y que la gente pueda empatizar con tus personajes. Si tu personaje es un personaje grandote, fuerte y que siempre sale victorioso, lo van a imaginar como un tipo rudo, pero es tan arquetípico que no podés simpatizar con él. Más allá de si por algún motivo X te cae bien porque es un tipo justiciero. En cambio, si vos a ese personaje lo dotás de carencias, de virtudes, de que se ríe de él mismo o que otros se ríen de él, o situaciones cómicas o situaciones que no siempre son lineales, sino que le des la fluidez para que tu personaje parezca un personaje real, ¿sí? Cuanto más realista sea tu personaje como un humano promedio, más va a simpatizar la gente con ese personaje. Intenta que no sean arquetípicos, que no sea el bueno, que no sea el malo porque es malo, el bueno porque es bueno, el regular porque es regular y porque le enseñaron a ser regular. Intenta que ir un poco más allá. No te digo que todos sean grises, pero que no sean planos. Porque hay personajes grises que son planos, ¿entendés? Es bueno porque es bueno, un poco bueno y un poco malo porque nadie puede ser del todo bueno ni nadie del todo malo. Bueno, ahora argumentalo, dale profundidad, hacelo sobresalir, hacelo vivir, que tenga voz propia. El personaje generalmente cuando vos lo estás escribiendo te va a estar hablando. En tu subconsciente te va a estar hablando, te va a decir, no, mira, yo en realidad no soy así, yo no hubiera hecho eso. Yo lo hubiera hecho de esta otra manera y probablemente me hubiera sentido muy mal por este otro motivo. Si vos escuchás las voces internas de tus personajes, que no es fantasía, sino que es tu subconsciente que te está hablando, porque no te olvides que nosotros entendemos cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que no es que no nos damos cuenta, sino que lo tenemos interiorizado, ¿no? Nuestro cerebro hace la mayoría de las cosas sin que nos demos cuenta. Respira por nosotros, hace latir el corazón por nosotros. Nos hace, no sé, correr cuando tenemos miedo, nos hace idiotas cuando estamos enamorados. Son cosas que pasan de manera inconsciente y que a su vez esos sentidos, digamos, y esa percepción de lógica que tenemos siempre incorporada, como nuestro cerebro reconociendo rostros y asumiendo que un rostro es de una persona más buena porque tiene ciertas facciones y de una persona más mala porque tiene ciertas facciones. Todas esas cosas nuestro cerebro lo hace como si fuera una IA, pero en segundo plano, y nos dice, anda por acá, no, mejor anda por allá. Por allá es mejor. Y vos por ahí no entendés muy bien por qué es, pero créeme, tus personajes tienen voz. Intentá escucharlas y te van a quedar mejor los personajes y te van a salir cosas mejores. Cuando vos hagas algo contrario a lo que el personaje realmente quisiera hacer, simplemente porque yo ya lo escribí así, este tipo acá tiene que matar y reírse como un loco. Y en realidad toda la psicología del personaje no coincidía con eso, o su progreso durante el tiempo fue cambiando. Las personas cambian con el tiempo, entendelo eso, las personas cambian. Entonces en su aventura él pudo haber cambiado porque fue experimentando diferentes cosas. Y llegado el momento que él tenía que hacer cierta cosa, ya no la va a hacer de esa manera. Y si no la hace, va a quedar mejor. Bueno, y por último, el punto 7 es básicamente la contradicción de lo que está arriba. No bases toda la trama argumental en base a los sentimientos de tu personaje. Si tu personaje es demasiado emotivo a tal punto de que solo logra las cosas porque alguien se lo pidió, o porque es su amigo, o porque está enamorado de tal persona, o porque, no sé, porque le mataron a sus padres, entonces automáticamente él se va a transformar en un guerrero y va a querer ir a matar y destruir al enemigo que fue el que mandó a matar a sus padres. En la práctica eso existe y si está bien llevado a cabo queda bien. Fíjate, no sé, qué sé yo, Assassin's Creed con Ezio descubriendo que su padre era un asesino y él se encarga de vengar a su familia. Queda bien, pero porque está bien ejecutado. No es lo mismo que esté bien ejecutado a que esté mal ejecutado y encima sea
digámoslo así, muy parecido a un anime, ¿sí? Como que todo se justifica solo por las emociones. Eso es muy plano, destruye personajes y no solo hace que no puedas simpatizar con ellos, sino que genera el efecto totalmente contrario. Nadie va a poder simpatizar con eso porque nadie en la vida real trabaja de esa manera, salvo que seas un niño, ¿ok? Bueno, seguimos. Bueno, la 8 ya la habíamos hablado, no lo voy a repetir por segunda vez. Pero bueno, básicamente es no te congeles en un solo trabajo. Pasalos lo más rápido posible. Cuando ya del 1 al 10 quedan un 5, un 6, un 7, pasa al siguiente. No te mates ni siquiera corrigiéndolo. Es más, hoy en día ya hay herramientas que te corrigen por vos. No sé, agarra ChatGPT, mete tus 5 capítulos de tu libro y decile, ChatGPT, por favor, resumime esto y corregime, corregime los errores gramaticales que pudiera haber acá. Él te va a corregir los errores de sintaxis, te va a corregir, como si lo hiciera un publisher, pero sin modificar tus palabras. Igual por la duda releelo para ver si no borró algo ChatGPT, ¿no? Pero básicamente es, no te obsesiones con querer alcanzar la perfección. La perfección en el primer trabajo no existe, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco y en el último tampoco. Mirá Truman Capote, por ejemplo. Se murió y no terminó su libro, lo tuvieron que terminar los que encontraron su libro sin terminar y al final resultó ser un bestseller. Está bien, igual no es la historia completa como te lo estoy contando yo ahora, ¿no? El tipo hizo una investigación increíble, es una obra magistral, pero bueno, el tipo se murió y nunca lo publicó, entonces vos también te querés morir sin publicarlo, a eso me refiero. Y bueno, el punto 9 es más o menos lo mismo que lo anterior. No hagas las cosas por moda y no uses tu moral o metas demasiada moralina en temas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, estás escribiendo una obra que es casi como un reporte periodístico sobre las energías de tal cultura antigua y relacionarla con otras culturas antiguas y relacionarla con cosas que te parecen que podrían encastrar en la vida real actual para darle peso, mérito o lo que sea, y encima de por medio le querés meter todo eso termina en que la paz mundial es posible y que todos deberíamos ser felices. Si no encastra, no lo metas. Yo entiendo que vos tenés las ganas de escribir algo que hable puramente de eso y que te gustaría cambiar al mundo y volverlo un lugar mejor y hacer que las personas recapaciten y entiendan tu punto de vista y automáticamente todos los que leen tu libro, vamos a lograr la paz mundial. No vas a terminar de desarrollar ni una cosa ni la otra, ¿sí? ¿Ok? Partamos de la base que los humanos son todos malos, ¿listo? ¿Ok? La humanidad siempre hace cagadas, todo avance tecnológico pasa primero por manos militares. Evolutivamente venimos de los monos malos, los monos buenos son los bonobos, pero nosotros no venimos de los bonobos, venimos de los monos que se pelean, que se roban la banana y que se matan entre sí, ¿sí? ¿Ok? Venimos de ahí. Después, sí, con el tiempo nos fuimos refinando y volviendo un poquito más civilizados, ok, pero también nos volvimos más expertos en cómo matarnos y en cómo estafarnos y en cómo engañarnos, en cómo que los gobiernos nos vuelan idiotas y que nos dominen. Y encima los apoyamos y les damos like y vamos y los votamos contentos, ¿ok? Así que tranqui. Trata de no meter moralina porque además el que no esté interesado en tu tema o sienta que realmente sos demasiado infantil, exagerando ese punto, va a hacer que tu obra, si vos te esforzaste y dedicaste un mes en hacerla, no valga nada. ¿Sí? Es un bien para vos. Ahora, si vos me decís, no, pero yo la quiero hacer para mí porque es una satisfacción personal, hacela, nadie te lo impide, ¿ok? Nadie te lo impide, no es una dictadura literaria, no soy la policía del pensamiento. Yo solamente estoy dando el consejo de que si vos haces eso, salvo que sea el gobierno de turno el que te lo quiera pagar y publicar, por X motivo, no vas a conseguir ni alguien que quiera invertir en eso, ni alguien que lo quiera leer, ni alguien que realmente valore tu obra
Y lo más probable es que con el tiempo se olviden de vos y se olviden de tu obra, ¿sí? Intentá que si vas a invertir tiempo en algo, que tenga la llegada al público correcto y el mensaje llegue completo sin alteraciones personales tuyas. O sea, sería primordial. Bueno chicos, la verdad que no puedo creer que me demoré 40 minutos en explicar los 8 tips. La verdad que es una locura, no entiendo qué es lo que pasó ahí. Pero bueno, esperemos que eso no perjudique el video a la larga y que la gente no lo vea por culpa de que pasó de durar 1 hora o 2 horas. Así que vamos a cerrar este video. El que le guste esto, seguramente voy a estar haciendo cosas parecidas pero en vivo. Posiblemente menos guionado y más hablando entre nosotros y comentando y aportando nuestras ideas. Haciéndolo más interactivo básicamente. Comentando anécdotas, cosas que nos gustan y nos disgustan, básicamente compartiendo. La literatura es eso, es compartir. Es esa lo que nos mueve a leer y escribir, compartir. Si no tuviéramos ese interés, no existiría el arte de ningún modo, ¿ok? Bueno, en próximos videos, aparte de este, que probablemente también lo desglose en varios pedazos, para que haya más público que lo pueda ver, voy a estar haciendo un video entero hablando sobre IAs. Viste que está de moda que las IAs hacen dibujitos y que las IAs hacen libretos y que ahora las empresas hacen todo con IA porque es más barato y además queda bueno o algo así. Bueno, voy a estar hablando bien de cómo funcionan las IAs, cuál es el futuro de las IAs según mi opinión, cuál es la relevancia de las IAs, cuál es la relevancia de los escritores de mala calidad, de media calidad y de buena calidad. Y hablando sobre industria, videojuegos, qué ocurre cuando una industria busca invertir poco para tener mucha rentabilidad y produce cosas que están dañadas o mal explicadas o directamente son horrendas pero igualmente sacan dinero y entonces espiral destructiva de un día hicieron bien las cosas y al otro hacen todo horrible. Y la decadencia. Ya se imaginan de qué más o menos puede ir eso. Pero aunque no lo crean, se pueden hablar mucho tiempo de eso. Y lo de criterios sobre IAs es muy interesante para saber si qué pasa. ¿Realmente van a desaparecer los escritores? Spoilers, no. Lo que pasa es que las empresas que quieran invertir poco dinero y poco esfuerzo en volver a su juego en una historia, no van a estar interesados ni van a invertir en hacer las cosas bien, punto. Esas empresas se van a volver mediocres y van a competir contra un montón de empresas mediocres que no quieren avanzar tampoco. Y va a haber la que sí quiere invertir y esa es la que va a sacar más provecho. Va a tener que invertir más, pero también va a ganar más. Y a la larga los humanos, bueno, nos iremos algunos acostumbrando a los mediocres, otros acostumbrando a lo de mejor calidad. Esto es como ir al supermercado y comprar galletitas. Hay gente que quiere una masa bien horneada con buenos materiales y chispa de chocolate y otro que quiere lo más barato porque total igual no le interesa mucho de cómo está fabricado ni nada. La vida real es así, siempre existen productos malos, regulares, mejores, premium y los que solo puede comprar el 1%, ¿sí? En este caso el del 1% serían, no sé, qué sé yo, esos poemas que usan palabras tan complicadas que si no tenés el lenguaje necesario no lo puede consumir cualquier persona aunque se lo des en las manos. Por eso yo también explico que si vos querés tener una llegada masiva, depende de vos y es tu objetivo que todos puedan entender tu historia sin importar su nivel académico, que vos les des las bases, que vos les des la oportunidad y la facilidad de que todos puedan entenderlo y no andar escondiéndolo. Si vos haces, por ejemplo, un videojuego que tiene historia pero no es obligatorio mirarla, y a priori está buena, pero no la enseñás de manera directa, el que está haciendo mal su trabajo sos vos, no la persona que no lo está investigando lo suficiente, sino es la empresa que, por ejemplo, contemos la historia en base a Half-Life 2, por ejemplo. Half-Life 2 te envuelve en la historia de manera narrativa tal que es imposible perdértela. Incluso aunque no esté en tu idioma, es probable que entiendas gran parte de la historia también. Pero si vos lo pones en textos que nadie lee porque las mecánicas son muy básicas, aunque vos me digas, bueno, el juego no va de la historia está solo para el que la quiere,
pero también están haciendo mal su trabajo, porque entonces, si después terminan invirtiendo poco en esa historia o la explican mal, están desaprovechando el producto y además haciendo que su producto final sea un producto inferior. Y si realmente lo hacen porque no quieren invertir, entonces tendrías que cuestionarte seriamente si ese es el producto que querés consumir. Algo que esté hecho con pocas ganas o a priori que no le den interés. Si no le dan interés ellos, ¿por qué le tendría que dar interés yo? Así que bueno, eso, digamos que con el tiempo se te va yendo lo fanboy y te vas dando cuenta cuando algo está mal hecho, básicamente. No hay manera de defender cosas que no son defendibles. Y bueno, poquito más. También quiero hacer otro video hablando puramente de narrativa en videojuegos. Ese sí va a ser bastante más controversial, porque vamos a hablar de puntos fuertes y puntos malos en videojuegos y de cómo llevar a cabo una narrativa correcta, que de principio a fin esa historia esté bien contada y que sea útil para el juego. El juego tiene que favorecer a la narrativa, no la narrativa favorecer al juego, ¿sí? Bueno, básicamente que es que congenian, las dos partes son por igual. Eso más o menos lo estuve explicando hace un ratito. Al final de este video quiero, primero que nada, recomendar otros canales que de los cuales yo también aprendí, ¿sí? A veces pasa que no hay tiempo para estudiar todo, ni tiempo para estudiar grandes cosas, entonces digamos que siempre vas a encontrar ayuda de otras personas. Ejemplo, podcast de audiolibro o resúmenes de audiolibro que en 1 hora o en 40 minutos te enseñan una historia que a priori podrías haber demorado 20 horas en leerla, ¿ok? Entonces, no hay que ser perezoso y hay que aprovechar el tiempo muerto para consumir material, aunque sea de manera más sencilla. Incluso en TikToks, que te resuman en 1 minuto un cuentito o un pedazo, un fragmento interesante de alguna cosa, algo científico, algo, no sé, algo pequeño, pero todo lo que vos consumas va a sumar y va a aportar a tu abanico de ideas, que es tu caja de arena donde vos vas a hacer tus historias después a futuro. Así que voy a compartir un canal que habla sobre cómo crear personajes y cómo evadir clichés. Voy a compartir un canal de podcast que a mí me encanta, que no solo habla de historias random, sino que también habla de Warhammer 40.000. Va a estar comentado. Tiene muchos memes, es muy divertido cómo crean su contenido de una manera agridulce, porque mezclan el horror del milenio 40.000 con memes y chistes de Bob Esponja, cosa que es admirable porque a priori yo no podría mezclar esas dos cosas y que me queden bien. Es increíble, me encanta, se los recomiendo mucho. Y también voy a estar recomendando un escritor que me cae bien. Yo no leí su obra, vamos a ver guiño si él me quiere regalar un PDF de su libro y yo lo puedo leer y quizás algún día hacer una valoración de su libro en vivo sin spoilers, si él tiene ganas y me da permiso también. Vamos a estar haciendo eso sobre otras cosas, incluso si él se quiere venir a un podcast y contarnos. Yo lo sigo porque es una persona muy interesante y siempre tiene algo que aportar. Además le gustan los universos de fantasía, es muy completo, digamos, una persona muy respetable. Así que si les interesa lo pueden seguir, se van a divertir igual como me divierto yo. Y todos los que quieran venir a mi canal a aportar cosas de este estilo, sean comentarios o algún día haciendo un colaborativo, van a estar muy bienvenidos, yo encantado. Sé que no soy muy bueno hablando, expresándome, mi voz no es muy audible que digamos, pero me encantaría contribuir y divertirnos un rato. En definitiva, más allá de si este canal logra monetizar algún día o no, lo que me interesaría es divertirme y encontrar algo mejor que hacer que simplemente estar mirando TikTok, ¿ok? Así que piénsenlo. Tienen la oportunidad de venir, pasar un buen rato. Cuanto más comentarios positivos y likes me dejen, más van a favorecer a que yo tenga más ganas de seguir haciendo estas cosas. Aunque no lo crean, este video ya me va llevando casi 3 días de mucho esfuerzo y cansancio, a pesar de que es una temática que yo ya más o menos la manejaba. Hacer el guión y todo eso me costó mucho. Y bueno, básicamente es eso.
nos estaremos viendo, vamos a ver qué proyectos salen a futuro. En este canal VTuber también va a haber cosas comunes, como jueguitos y bailes y cosas artísticas, de dibujo y cosas así que también quiero traer y que ya hay también en el canal. Pueden pasar a revisarlo. O si quieren hablar personalmente conmigo, tienen mi Discord personal también. Todavía no tengo Discord de grupo, tengo que terminar de configurarlo a pesar de que alguien me ayudó a empezarlo. Y bueno, poquito más, chicos. No los entretengo más, creo que este video ya alcanzó las 2 horas. Lamento mucho que dure 2 horas. Yo de verdad quería que dure 10 minutos. Claramente le pifié. Voy a ver si después lo desgloso en varios pedazos para el público que vea 2 horas y no entre nunca. Pero bueno, es lo que hay. Después, a medida de esto, iré perfeccionando para poder hablar de más temas, más cortitos y más espaciados. Siempre hay algo interesante de lo que hablar. Lo que pasa es que cuesta, digamos, ponerse las ganas de publicarlo y que la gente venga. Si no viene nadie, no lo haces, ¿ok? Así que, chicos, muchas gracias por ver. Un abrazo a todos y nos estamos viendo. Gracias. No olviden compartirme en sus redes sociales o lo que puedan. Cualquier mínima ayudita se los voy a agradecer. Yo en Twitter casi no tengo seguidores. En YouTube tampoco. En Twitch tampoco. Dependo puramente de ustedes, de que más gente se sume. Muchas gracias, chicos. Un abrazo.